Cuando ya no tienes una vieja venganza por la que obsesionarte, eres libre de resolver algún crimen real. Eso suena a algo que definitivamente Wednesday o Merlina o miércoles diría. Tras la temporada número 1, que fue algo más introductoria a lo que sería el gran catálogo colorido y habilidoso de los personajes que vendrían con el mundo de lo que es la familia Addams por dentro, la Academia Nevermore y las aptitudes de Wednesday hacia la vida, llegaría una nueva historia de lo único que sí mantendríamos en lo alto de esa temporada número 1, en esta segunda vuelta a la Academia Nevermore, es ese fetiche oscuro por resolver un crimen. Porque en esta segunda temporada no hay nadie mejor que Wednesday como detective. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una nueva opinión recién crítica más de este canal. Y wow, viendo ese video anterior de la temporada número 1, creo que sí nos vinimos un poquito arriba con la calificación. Lo que sí es que no estábamos exagerando cuando dijimos que esa serie tenía el potencial para convertirse en una de las caras del Netflix moderno. Y yo por eso el día de hoy te quiero preguntar para la caja de comentarios, de las series películas originales de Netflix, ¿cuál crees que es la mejor, la que es insignia y sinónimo de calidad en la plataforma? Uy, ese catálogo está muy bueno, así que cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. En la segunda temporada, Wednesday regresa a Nevermore y mientras desarrolla sus habilidades psíquicas, debe enfrentarse a un nuevo torturador y evitar la muerte de su compañera de piso. ¿Sabes qué es algo de lo que siempre admiro de este tipo de series? Y de que, sabiendo que la primera temporada fue un éxito total y que en esta segunda lo tenían difícil, es el hecho de que construyan una historia que, por lo que ves en el tráiler, tú te imagines una especie de contexto de lo que va a tratar esa temporada, esta nueva temporada, y que a final de cuentas sea algo totalmente diferente a lo que te mostraron, y para bien, en el tráiler, siendo así algo mucho más gratificante de lo que te esperabas. Ahora, nosotros no sabemos cómo se toman ustedes, qué tanto les guste este hecho de que este mundo, esta serie de Wednesday, sea tan fantasía, terror. Sí, obviamente es terror, pero dejándolo en el aspecto más suave que tiene, y aparte, envuelto en un toque de comedia. En fin, este típico aire que es tener tantas cosas fantásticas, caminar de la nada de un lado a otro como Pedro por su casa, y en donde te recuerdo que en la temporada 1 es uno de los temas que más me encantó personalmente, pero por gustos personales, porque es algo que entrando en esta temporada 2 saben manejar muy bien con el ritmo narrativo que maneja la historia en una atmósfera de crimen terrenal, de crimen pueblerino que poco a poco va envolviendo a la academia también, ya que Wednesday está ahí, y donde está Wednesday hay problemas. Ahora, vamos a dividir esto en algo bastante interesante, que es estas secciones por las que creo definitivamente que la temporada 2 es mejor que la número 1. Sin necesidad de hacer introducciones ni perder el tiempo presentando a nuevos personajes, porque vaya que hay nuevos, y eso nos gusta para esta temporada. El respetado Tim Burton siempre ha estado destinado a hacer su propia versión de la familia Addams desde el primer encuentro, pero tras varias adaptaciones que siempre tenían los Addams como protagonistas, aquí, tras hacer algo distinto, poniendo a Merlina como protagonista principal, la serie continúa con el punto de vista de la más fanática por resolver crímenes y apegarse a la venganza como su platillo favorito. En esta ocasión, en lugar de solo servir de introducción, que me parece que ese fue un buen aspecto narrativo de la temporada 1, o más bien desaprovechado, aquí, por fin, todos los miembros en la familia Addams aportan algo en cada capítulo. ¡Ojo! En cada capítulo van desarrollando una historia, de acuerdo a su importancia o rol que tienen dentro de la familia, y dejándonos en claro que las que llevan las riendas de la familia son tanto Wednesday como Morticia. Cómo amamos que le dieran más tiempo en pantalla a Catherine Zeta-Jones y construyeran aquí una batalla de rencor, secretos y civil war entre la protagonista y su madre, que se acrecentó como bola de nieve con la llegada de la gran mama, madre de Morticia, abuela de Wednesday, regalándonos momentos peak que hacen lucir por fin al lore de la familia Addams, que se me había quedado muy atrás en la primera entrega.
Ahora, no solo las madames de la familia, sabemos que Homero, o Gómez, es quien menos destaca en este círculo de poder, o en términos de habilidad, pero el carisma sigue estando ahí, con escenas graciosas y mostrando el cariño que le tiene a su familia, a pesar de ser el único que no tiene una habilidad de excluido. Digamos, este lore también lo explican. Pericles, que ni sus luces en la primera temporada, toma también una side story durante toda la temporada en donde esta historia termina convirtiéndose en el evento principal, en el main event del final de temporada, agudizando en su relación con las demás personas y cómo es una persona a la que se le dificulta demasiado hacer amigos, y por ello Wednesday se burla de él. Tan así que su único amigo al que consideraba su amigo es un zombie. Side story de otro ser mágico, el cual mientras más cerebros coma, se va regenerando a su forma original. Cliché. Sí, pero algunos no vimos venir sino hasta la mitad de temporada que este zombie se terminaría convirtiendo en el villano principal de esta temporada 2. Hasta el tío Lucas, o Fester, tiene su dosis de participación, ayudando a Wednesday con su plan y aportando ese toque entre loco y gracioso que tuvo por su paso en la temporada 1. Y por último, Dedos. Probablemente de lo mejor esta temporada número 2. Dedos, quien pasa por distintas misiones, es regañado, maltratado, le hieren sus sentimientos y nos dan a conocer su historia también. Y por último se convierte en el héroe salvando y escogiendo a la familia Addams por sobre su cuerpo real. En general, la familia Addams en esta temporada 2 luce perfectamente como lo que siempre debió ser: participativa, sarcástica y lúgubre, aportando historias que se tejen entre los pasillos de su cabaña de madera podrida en la que viven, impulsando a Wednesday con el resolvimiento del pasado y el entendimiento de su habilidad psíquica. Esto es lo mismo que cuando veo a lo brillante y a lo opaco, a la comedia y al terror fantástico que maneja la serie, a Enid y a Wednesday. Uno de los aspectos por las que esta serie se convirtió en un tremendo éxito, más allá de su cast comandado por Jenna Ortega y Emma Myers como sus personajes más icónicos por la dualidad que presentaban entre lo gótico y lo colorido, es la capacidad que tiene la serie con diálogos muy bien escritos y unos personajes muy bien dirigidos para seguir teniendo este humor sarcástico, negro, pero a la vez sin ser demasiado oscuro, ni cringy, ni reiterativo. ¿A qué me refiero? A la capacidad extraordinaria que el guión le da a Wednesday para responderle cosas banales a quien se ponga enfrente de ella, e incluso a sus amigos o su familia, y seguir siendo algo entretenido y divertido de ver. O bien, Enid Sinclair con una actitud más madura esta vez, pero a la vez metiéndose nuevamente en su actitud de positivismo extremo y teniendo un desarrollo de personaje bastante separado de Wednesday en su propia manada, pero a la vez uniéndose con ella de alguna manera por lo externo de sus historias que se terminan entrelazando. Mucho de esto le aporta también a los personajes, tanto a los nuevos como a los viejos que regresan, y es algo de lo que también queríamos hablar. Tenemos nuevos y viejos personajes, volviendo y en una serie. Los nuevos personajes que te van a introducir tienen que ser los que se unan a la historia, de manera no forzada, sino como una sombría sombra que se mete a las historias que ya existían de personajes como Ajax, Bianca, Enid, Pericles, Tyler o incluso Eugene, los cuales todos persiguen su historia secundaria, sin desvanecerse como excluidos de la historia principal, ya que todos se involucran de alguna manera con la historia de los 3 villanos con los que cuenta esta segunda temporada, o 4. En realidad son 4, pero digamos que 2 son los principales, porque uno es el mismo de la temporada 1 y el otro nunca se desarrolla completamente cuando lo hace. Ahora, lo que decíamos, este aspecto tipo Hogwarts continúa con la introducción de, por ejemplo, el director Barry Dort, siendo otro director en este caso como Larissa Weems en la temporada 1, con una habilidad de excluido pero con una personalidad totalmente diferente. O bien Isadora Capri, que se me hace un personaje bastante desaprovechado, pero que es la nueva maestra de música, aumentando este espacio estudiantil de materias o actividades extracurriculares que atraen al espectador por el aspecto colorido y expansivo que tiene la academia en cuanto a las actividades que ofrece, dando mejor lugar a la comedia y al suspenso que les permite desarrollarse de la mejor manera a estos nuevos personajes que también involucran, por supuesto, a Slurp, Pericles, la manada de Enid, la familia de Tyler y Agnes, como una pieza clave en la historia que de lo invisible
pasan a ser parte crucial en la ayuda o en los obstáculos hacia Wednesday de acabar con los malos y salvar a su familia de una pérdida. Es bueno saber que cada vez que aparece un personaje en pantalla, además de su presencia tenga una especie de melodía la cual lo siga. En este caso hablamos de Dedos, Merlina y Enid, quienes son las que, aparte de inundar con sus emociones bastante evidentes en pantalla, sí, incluso Dedos, la banda sonora compuesta por Chris Bacon, quien retoma la batuta en solitario para la segunda temporada tras su colaboración con Danny Elfman en la primera, además de la partitura original y de grandes secuencias de suspenso que aportan a cada detalle como muestra de un avance por capítulo en resolver el misterio como un detective. La banda sonora incluye una sección cruda y emotiva de canciones de diversos géneros como rock clásico, K-pop y un tema original de Lady Gaga, con el cual es evidente que quisieron recrear un momento viral como el baile de la primera temporada. Pero en esta ocasión lo hicieron tan bien y con pasos tan increíbles que ve eso. ¿Cómo se supone que vamos a recrear eso nosotros? Así que sí, aplausos para Emma Myers y Evie Templeton por la coreografía extraordinariamente bien representada y a Lady Gaga por un maravilloso temazo, todo con la supervisión musical de Jen Malone y Nicole Weisberg. Esto es lo que realmente ha caracterizado a esta serie de Wednesday en Netflix, y que más allá de ser protagonizada por un icono ya del terror como lo es Jenna Ortega, por un cast carismático como lo hemos discutido en la review de la primera entrega y en esta también, es que realmente la narrativa de la serie nos va contando una historia en ascenso. No es de momentos, no es de más a menos, sino es un evidente camino que va de menos a más, pero que entre medias sigue la tradición de darte pistas para ayudarte a entender estos momentos cumbre o encapsularlos uno en cada episodio, haciendo que este tono de drama de detective pueblerino no se sienta reiterativo al ser la misma fórmula que vimos en la primera temporada, porque lo es la misma fórmula de resolver un misterio y de involucrar a personajes fantásticos, en donde Wednesday tiene que desarrollar al máximo sus capacidades para enfrentarse a amenazas que la acechan, tratar de evitar la muerte de su única amiga que ha querido de verdad y recuperar su habilidad psíquica. Esta tendencia de arrebatarle la habilidad desde el episodio 1 da pie a momentos que no vimos en la temporada 1, en donde teníamos a una Wednesday más perfecta, arrogante y que tenía casi todo bajo control debido a su habilidad psíquica. En esta ocasión sí que la vemos perder más que un par de veces y que sin la ayuda de los amigos a los que tanto infravaloraba, más su familia, que a pesar de tener problemas y distanciamientos como en todas las familias, logró salir avante con el cariño raro y curioso como lo es la familia Addams, pero que aún así se nota en pantalla y que al hacerlos más apegados los unos con los otros, resolvieron la situación que se les escapaba de las manos. Ahora, hablemos de esos momentos cumbre de episodio por episodio, y yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando. Desde el primer episodio quedan todas las historias que se desenvolverán arregladas desde las sospechas con un director curioso, la nueva mascota de Pericles que tiene toda la pinta de que puede salir mal, y la enemistad que poco a poco se generaba entre Enid y Wednesday. Además de, claro, regresar a la academia para terminar con los rastros del caso que quedaba de Tyler. En el episodio 1 tenemos una gran escena de fuego gracias a la introducción de las intenciones del director y la popularidad de Merlina en Nunca Más. En el episodio 2, que personalmente creo que es el más flojito de todos, tenemos como main event a la presentación de Agnes, casi matando a Enid, quien sería muy importante para el resto de la temporada y con una habilidad novedosa para esta temporada. Siento que realmente esta serie tiene lo que coloquialmente le decimos mucho campo laboral. Tiene mucho hacia dónde expandirse, simplemente añadiendo un nuevo personaje, una nueva habilidad, un nuevo miembro de la familia Addams, o incluso como lo vimos al final de temporada, moviéndose lejos de Nevermore, y eso es lo que define a una obra bien escrita, su moldeabilidad. En el episodio 3, uno de los más divertidos, tenemos a la pelea entre estudiantes y excluidos en el campamento Jericho, que sí, puede llegar a tener, y esto lo viene arrastrando la serie desde la primera temporada, pero es inevitable por su humor, cosas a veces medio cringy,
Aunque tenemos también un muy buen duelo a ciegas, resolviendo problemas familiares como se debe entre madre e hija. En el episodio 4 se expande la familia con la gran mama, el tío Fester, y vemos a Merlina perder la batalla contra un Hyde. En el quinto capítulo, que es de revelaciones, se nos revela el mejor villano de la temporada, Isaac, que era el zombie, la verdadera madre de Tyler, Enid siendo una alfa, otra batalla de oscuristas contra los Hydes y un intento de representación del Día de Muertos. Para el episodio 6 tenemos a una de las mejores actuaciones del año en un divertido ejercicio de un cambio de cuerpos entre Enid como Wednesday y Wednesday como Enid. Además de una batalla de ellas mismas y Agnes contra Tyler e Isaac. En el penúltimo capítulo de la temporada 2 toca el turno de acabar con el director, algo que no te voy a negar que se siente medio apresurado, rusheado, porque literal en el intro de ese episodio te contaban sus orígenes y al final de ese mismo ya estaba hecho piedra. En este capítulo es donde también Agnes y Enid se reconcilian y nos regalan la coreografía perfecta. Y para finalizar, lo que a mi parecer sí es un verdadero final de temporada, preparando también lo que es el camino hacia la tercera, tenemos la batalla final entre Wednesday, Agnes, Enid y la familia Addams, incluyendo dedos, contra Isaac, quien no se hizo mucha énfasis, pero tenía una de las habilidades más peligrosas y más poderosas, la telequinesis, además de una gran escena final que incluye a ambos Hydes, madre e hijo, luchando, y que se nos deja en claro que la unión de la familia Addams sigue intacta. Y eso es lo que los hizo más fuertes. Sinceramente pensé que Homero o Gómez iba a recuperar sus rayitos, pero bueno, al menos no perdimos a ningún miembro de la familia. Hecho lo dicho, esta segunda temporada ha mantenido todo lo que una buena serie debe de tener. El entretenimiento, la esencia que va de acuerdo con sus géneros y en este caso, con Wednesday, esa combinación extraordinaria que nos entregó Tim Burton en la primera temporada. El terror, la fantasía y el sarcasmo, unidos entre sí. Y para los que creían que no íbamos a hablar del diseño de producción... La producción se trasladó por completo de Rumania, temporada número 1, a múltiples escenarios en Irlanda, como Dublín, Wicklow y Offaly, aprovechando paisajes y estructuras góticas que fortalecen la atmósfera oscura y fantástica del show. El equipo de diseño, liderado por Mark Scruton, construyó sets de principios a fin, evitando el uso de croma o pantallas verdes. Cada escena está plagada de sutilezas, los paneles de pared, por ejemplo, lucen ilustraciones de cuentos de Edgar Allan Poe, como El corazón delator, El cuervo, La caída de la casa Usher, que seguramente muchos se dieron cuenta. Incluso hasta un cortometraje en stop motion construido con marionetas y sets hechos a mano fue incluido en el episodio 1, dando esas vibras, ¿no?, de Guillermo del Toro, Pinocchio o algo por el estilo. Se inspiró de hecho en estilos de los años 30 y duró 2.5 meses en producirse. Para el Gran Gala o la Gran Gala veneciana, los diseñadores Colin Atwood y Mark Sutherland crearon cerca de 1000 atuendos. Jenna Ortega comentó cómo el vestuario influye demasiado en su postura y actuación, y vaya que sí se esmeraron para que todos se lucieran, literalmente, en la gala. Una de las escenas favoritas de muchos. Así que sí, finalizando con el aspecto estético, que creo que entra dentro de lo más distintivo, la segunda temporada de Wednesday no solo amplía el universo narrativo y la calidez, si le podemos llamar de alguna manera, de la familia Addams, sino que refuerza cada elemento visual para adaptarse a la visión gótica y práctica de Tim Burton. Y fíjate que muchos pensábamos que iba a tener un cambio radical, debido a que ahora también Jenna Ortega estaba involucrada en el proceso creativo. Pero vaya que cayó muchas bocas. La temporada 2 de Wednesday, sombría como siempre, nos trae zombies, científicos locos, Hydes, personajes coloridos y oscuros y el sarcasmo de siempre, elevado a la segunda potencia, lo suficiente para mantenerla entretenida, en el foco del público y con la bandera verde para que siga adelante con las temporadas que quiera tener por delante. Fan de la familia Addams, fan de las producciones que tienen esta atención al detalle y con esta energía muy positiva y de sinergia que puedes sentir dentro del cast. Ojalá que siga así para la temporada número 3 que ya viene en 2027. Mientras tanto, mientras esperamos como tal a esta temporada número 2, por todo lo dicho, yo por eso le doy 4 estrellas y media como calificación personal, y sin duda alguna, como ya dijimos, es mejor que la temporada 1,
Pero aún así es una serie que es, bueno, en la temporada número 2, que es sin duda... ¡Ay, es para acá, es para acá! God Tier.